Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo que, bueno, la idea es hacer algo bastante diferente a lo que normalmente estáis acostumbrados a ver en mi canal de YouTube. Va a ser un vídeo como mucho más real, bueno, grabado casi sin cortes y sin edición, así que nada, espero que os guste. Y os cuento, básicamente de lo que vamos a hablar es de una curiosidad que creo que a muchos os va a interesar, al menos a mí me interesa mucho, y es bueno, a priori, ¿qué cuesta un tudel para una tuba? ¿Vale? Una tuba de primer nivel, básicamente, va a ser una tuba Melton, ahora os contaré un poco más. Y ahí tengo la oportunidad de saber toda esta información, ahora os voy a contar un poco el contexto. Y bueno, os voy a contar qué ha pasado, por qué hay que cambiar un tudel, cómo conseguir uno, cuánto cuesta, bueno, un poquito de todo, ¿vale? Así que bueno, espero que os guste el vídeo. Os cuento el contexto. Hace cosa de unas 3 semanas, un tubista de Latinoamérica, que voy a guardar en la discreción, pues contactó conmigo porque había tenido un problema en su tuba, que básicamente tuvo un accidente y el tudel se rompió. Entonces me preguntaba pues cómo se podía conseguir un tudel, qué opciones había. Y bueno, estuvimos investigando, estuvimos contactando. Era una tuba Melton, como ya he dicho antes, en Fa. Y bueno, pues hemos estado haciendo contactos hasta que él consiguió un taller de lutería en Alemania que se lo ha hecho, ¿no? Y es este que yo he recibido. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a ver es para qué tuba es. Entonces, dejadme un segundo que voy a compartir pantalla. Y aquí la tenemos. Se trata de una tuba Melton, el modelo en Fa Tradition, ¿vale? No sé si es la 4250 o la 4260. Como veis, es una tuba de primerísimo nivel, es fantástica, lo sé bien, este instrumento es una maravilla. Y hay dos opciones, hay dos versiones. Aquí las tenemos, la MW 4250 o la MW 4260. La diferencia más importante es que la 4250 solo tiene 5 cilindros y la 4260 es de 6 cilindros, ¿vale? Y como veis aquí en la foto, este tudel, pues evidentemente está diseñado para que encaje bien, ¿vale? Un segundito que voy a modificar para que me veáis aquí bien y lo podamos... Ok, aquí. ¿Veis? Entonces, esta es la parte del tudel, esta es la parte del tudel donde se ensancharía la boquilla y iría colocado aquí. Toda esta zona sería la campana, esta que podéis ver, y esta parte de aquí es la que ensarta en este caso, en el caso de que se tratara una tuba de 5 cilindros como la que tenéis aquí en la imagen, voy a poner un poco más grande para que se vea, pues ensartaría básicamente aquí en la zona del, en este caso, del quinto cilindro de la tuba, ¿vale? Entonces, bueno, ya hemos visto esta tuba, aproximadamente para los más curiosos, es una tuba que ronda los 15.000 euros. Es decir, ahora mismo todos sabemos que las tubas han crecido mucho, han subido mucho de precio, yo creo que de forma bastante exorbitada. Entonces, bueno, tiene un precio alto, pero bueno, dentro del rango de las tubas profesionales, podemos decir incluso, aunque sé que no es lo adecuado decirlo, pero un poco competitivo, ¿no? Porque ya hay tubas que están muy por encima, ¿vale? Entonces, tenemos este problema y se encuentra quién lo puede fabricar. Es decir, no es un tudel original de la fábrica Melton, según tengo entendido, es un tudel que lo ha fabricado, que lo ha creado la tienda de instrumentos Vogt, ¿vale? En Passion in Brass y está en Leipzig, ¿ok? Una tienda alemana que os voy a compartir aquí un segundo, dejadme un momentito. Os voy a compartir la página web porque yo creo que es muy interesante para cualquier persona que pueda tener pues estas situaciones, ¿no? Que son a veces incluso un poco dramáticas para los músicos de viento metal. Bueno, pues ellos hacen este tipo de trabajo, reparaciones, y bueno, tienen un taller y bueno, en la página web se puede ver un montón de información, taller, incluso venden instrumentos. Bueno,
Entonces, dicho esto, ahí está, vogt-instruments.com, en este caso, y aquí encontraríamos toda la información de esta tienda de instrumentos, que son, digamos, un taller de lutería para músicos de viento metal, y también tienen la opción de ventas, ¿vale? Aquí veis pues todo lo que hacen, ¿vale? Así que os dejaré también la página web en el vídeo para que, bueno, si queréis podéis darle un vistazo, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos al tema de la factura. Lo interesante, he tapado un poco los datos. Está en alemán, pero se entiende bastante bien. ¿Qué ha costado el Tudel para una tuba Melton 4250? En este caso, este Tudel, ¿vale? Cuesta 388 euros. A esto, evidentemente, habría que sumarle el montaje, que este es otro temazo, ¿vale? Porque necesitas a alguien que sepa hacerlo bien, evidentemente. Porque ya que has tenido esta avería tan importante, tiene que ser alguien que sepa soldar perfectamente esta pieza. Además, en la caja he recibido lo que sería como un metro aproximadamente de latón, no de latón, perdón, de estaño para poder soldarlo, ¿vale? Que ya te dan un estaño de primera calidad, que esto es importante. Entonces, aproximadamente el total son unos 420 euros sin IVA, y si le metemos los impuestos europeos, que son del 21%, los 500 euros ronda, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo podéis ver. 500 euros. Reitero, esto es sin el montaje, porque ahora lo que yo tengo que hacer es mandarlo, prepararlo todo para enviar esto a un país de Sudamérica que llegue perfectamente, y luego allí el siguiente tema es encontrar a una persona preparada y formada para que, bueno, pues se ajuste perfectamente, ¿vale? Así que, bueno, yo creo que esta es un poco la idea de este pequeño vídeo, que, bueno, mostrar lo que cuesta un Tudel, todas las cuestiones que hay que tener en cuenta, y nada, espero que os haya gustado. Os leo en comentarios qué os ha parecido. Si este tipo de contenido os llama la atención y os gusta, pues yo encantado de cuando me surja la oportunidad, porque esto es una oportunidad que ha surgido, y yo agradezco al tubista que me ha permitido hablar de todo esto. Pues haré vídeos de esta temática, que yo creo que son interesantes y que normalmente pues no tenemos acceso a este tipo de información, ni cómo se solucionan estos problemas, que son más habituales de lo que muchos pensamos. Así que nada, como siempre digo, espero que os haya gustado. Os animo a que os suscribáis, a que le deis a like, a que comentéis, a que me contéis desde dónde estáis escuchando este vídeo, y nos vemos en próximos. Chao, chao.